BIM Task Group es un grupo de trabajo conformado por empresas, agremiaciones, instituciones académicas y entidades de gobierno cuyo objetivo es promover la adopción de Building Information Modeling e impulsar políticas públicas que contribuyan a exigir su uso en las obras de infraestructura en aras del desarrollo tecnológico, la productividad y sustentabilidad de la industria de la construcción en el país. Nuestra meta es fomentar y coadyuvar a los órganos públicos y a las empresas para una correcta implementación de la metodología BIM a lo largo del país. Su uso generalizado permitirá erradicar malas prácticas como la falta de transparencia, favoreciendo la productividad y sustentabilidad de la industria. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes aquí en BIM Task Group TV, en esta edición del día de hoy, en la cual nos complace el tener la participación de exponentes de muy alto nivel. Hoy vamos a tener un tema muy especial para hablar del BIM y la sustentabilidad en la construcción. Es un tema que ya no es una moda. Cuando se hablaba de sostenibilidad, de sustentabilidad, se veía como una moda. Hoy no lo es. Es una realidad, es una necesidad que todos tenemos que compartir y convivir. Y para ello tendremos un panel muy interesante. Voy a permitirme leer brevemente la reseña de nuestros panelistas el día de hoy. Nos acompañará el arquitecto Carlos García. Él es coordinador BIM de la empresa Bovis. Es arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México, con 5 años de experiencia en el ámbito profesional y actualmente, como lo mencioné, es coordinador BIM en Bovis y apoya la correcta implementación y la integración en todos los proyectos de construcción que Bovis tiene actualmente. Siempre estamos buscando nuevas herramientas y software, etcétera. Bovis es una empresa con muchísima ambición en el mercado para desarrollar y crecer en proyectos de primer mundo. También por parte de Bovis nos acompañará la maestra Paola Pérez, que es coordinadora en sostenibilidad en Bovis. Paola, muchas gracias. También arquitecta mexicana enfocada en eficiencia energética y sobre todo basada en edificios nuevos y existentes. O sea, tenemos una oferta en este país importantísima. En 2012 se graduó por la Universidad de Baja California. En 2017 recibió una beca para estudiar su maestría sobre diseño ambiental sustentable en la Universidad de Liverpool en Reino Unido y donde obtuvo un grado en distinción. Y en 2019 se integra a Bovis, donde comenzó a colaborar y desarrollar todos los proyectos de mediana y gran escala en esta materia, donde se ha podido integrar para participar en los proyectos de BIM. También contaremos con la participación de la maestra Clara García Jiménez, desarrolladora de OneClick, a quien le agradecemos muchísimo su presencia. Actualmente Clara trabaja en el sector de análisis de ciclo de vida y tiene muchísima experiencia en estos temas de mercados de medio ambiente y economía circular. Está especializada inclusive en minerales y en productos de construcción por la Universidad Politécnica de Madrid. Y muchísimas gracias, Clara, por acompañarnos el día de hoy. También les presento a la ingeniera Itzel Rosas. Ella es especialista técnico en Autodesk, aquí en Autodesk México. Es ingeniero geofísica egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 15 años de experiencia en consultoría en tecnologías de software para la exploración y explotación de recursos petroleros y diseño digital en infraestructura. Muchas gracias, Itzel. Y no menos importante, pero también nos acompaña el ingeniero Justin Taylor, que él es consultor principal de sostenibilidad en Autodesk Europa. Justin tiene más de 30 años trabajando con soluciones en Autodesk en todo el mundo y se ha centrado fundamentalmente en empresas ASE para dirigir flujos de trabajo y ahora trabaja con Autodesk Sustainability Practice y apoya a los clientes en este esfuerzo para alcanzar los objetivos de este tema que ya todos conocemos, que se llama Net Zero. Aporta experiencia en áreas de captura de la realidad para la renovación y modernización, en diseño en bajo carbono, circularidad de materiales, análisis de salud y bienestar de edificios. Es asesor certificado de BREEAM, del International New Construction, esta certificación fundamentalmente muy desarrollada en Europa, consultor de Green Star, piloto de drones certificado por la CAA, PFCO y tiene posgrados en electrónica e ingeniería
y en diseño asistido por computadora, en gestión en construcción, en marketing total. Tenemos un panel con una experiencia vastísima y a los que les agradecemos muchísimo el favor de su participación. Y para darle paso a este tema de BIM y la sostenibilidad en la construcción, quisiera ceder la palabra en primera instancia a nuestros amigos de Bovis, tanto al arquitecto Carlos García como a la maestra Paola Pérez, para que nos platiquen desde la perspectiva de Bovis y cómo está este tema, cómo lo vamos a manejar. Bienvenidos, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Luis. Te agradezco tus palabras y déjenme les comparto un poquito mi pantalla. Permítanme para poder empezar. Solo notifíquenme si ven bien o si hay alguna falla técnica para modificarlo. Si no... Todo bien, Carlos. Adelante. Empezamos. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, justo como comentas, el tema del día de hoy es hablar un poco de la sustentabilidad y del uso de los modelos y análisis de estos modelos bioclimáticos. Ahora, bueno, como ya lo mencionaste, yo junto con mi compañera Paola les hablaremos un poquito de esta metodología y de cómo la aplicamos en nuestra empresa y vamos mejorándola poco a poco. Ahora, nosotros, ¿qué entendemos como BIM en Bovis? Como tal, como ya todos sabemos, es un proceso de generación y gestión de datos siguiendo un flujo de trabajo adecuado, utilizando distintos software de distintas casas, compañías, siguiendo cierta metodología, optimizando tiempos, buscando optimizar recursos, costos, ya sea desde etapas muy tempranas del diseño, durante el proceso de la construcción hasta su finalización y futuro mantenimiento, para poder lograr llegar de tener esto a esto, que ya es algo de que donde se pasa de una intención de diseño a algo ya construible y algo ya coordinado. Todo esto integrando todas las especialidades entre arquitectura, estructura, instalaciones y las futuras dimensiones que involucran todos otros aspectos. Ahora, hablando un poquito y metiéndonos un poquito en temas BIM de conceptos, vamos a llamarle básicos o simples, como ya conocemos y de esta parte que expliqué un poquito, el tema de la dimensión 3D, que es el tema del modelado, la coordinación, es el modelado de toda esta geometría con la información necesaria que se puede llevar a cabo con la coordinación, se puede llevar a cabo la coordinación entre los modelos de distintas especialidades, haciendo detección de interferencias y una colaboración entre todas las empresas involucradas en la edificación. Después pasamos un poquito a un 4D, que es la etapa de la simulación de distintas fases de la construcción para una entrega probable del proyecto con ayuda de la programación de los tiempos. Pasando por un 5D, en este tema de la planeación de costos, extrayendo cantidades de los modelos, todos esos parámetros y toda esa información que contiene nuestro modelo, para todos estos posibles escenarios que llegaremos a tener. Para meternos un poquito más a este tema que es el que nos involucra ahorita, que es el tema del 6D y la sustentabilidad, donde se pueden hacer desde análisis energéticos conceptuales hasta unos demasiado detallados, dependiendo de lo que se necesite, claro. Pero bueno, de esto vamos a ahondar un poquito más adelante. Finalmente, dentro de estas dimensiones que se acostumbran, es la dimensión del 7D, que es la administración de mantenimiento o el Facilities Management, la cual nos ayuda con la gestión de los edificios y sus servicios una vez terminado con los modelos as-built. Pero bueno, ya después de esta teoría y de toda esta visión, entendemos nosotros como nuestra visión BIM, que es algo que nosotros hemos ido perfeccionando. Entendemos que se necesita un buen flujo de trabajo, o por lo menos lo que hemos ido perfeccionando, nos ha ido funcionando, es la colaboración entre los distintos equipos de trabajo, innovando entre los procesos que obviamente siempre pueden ir mejorando, que es la idea de todo esto, es algo que va modificándose día a día, planeando con nuestro equipo de trabajo el camino que debe llevar en el proceso de la construcción, utilizando la tecnología existente en el campo, por lo que es importante que los modelos no se queden solamente en una computadora, en un escritorio. Al final esto es algo que utilizamos día con día y debe de funcionar en el campo también. Porque sin todo esto sería imposible poder coordinar los tipos de proyectos de gran complejidad que existen en el mundo. Ahora, un poquito de nuestra experiencia previa, de algunos de los proyectos más recientes donde hemos trabajado y hemos llevado a cabo esta metodología, son los siguientes. En este caso es un centro de datos para Bancomer, para BBVA, en Atizapán de Zaragoza, en Estado de México, el cual
Fue un reto grandísimo por la cantidad de instalaciones y de interferencias que tienen que coordinarse en este tipo de proyectos. Inmediatamente después nos pasamos a realizar el proyecto de Torre Reforma, este edificio que ha sido galardonado como el rascacielos más innovador del mundo, que utilizó esta metodología para la construcción, sin la cual pues, no se hubiera podido tampoco probablemente llegar a construir con la cimbra autotrepante y todo lo que se utilizó. Para después llegar al caso de Chapultepec 1, que es este proyecto de usos mixtos de 60 niveles, que fue considerado en su momento una de las obras más importantes del país, considerado hasta por mismo Autodesk un caso de éxito en la implementación BIM, donde aplicamos pues, todos nuestros conocimientos y todo nuestro expertise para culminar en esto. Ahora, actualmente seguimos aplicando este conocimiento en diferentes proyectos, en data centers en Querétaro, implementando estrategias en el aeropuerto de Guadalajara, de la Terminal 2. Y bueno, todo esto ya metiéndonos un poquito en los temas del análisis energético, que es lo que les comentaba, que inicialmente nosotros hacemos estudios conceptuales, que estos surgen de acuerdo a una necesidad, que en este caso vamos a poner como ejemplo un proyecto sobre el Paseo de la Reforma en Ciudad de México. Anteriormente se llamaba Reforma 35, ahorita me parece que ya le cambiaron el nombre, pero bueno, independientemente es un ejemplo de lo que llegamos a tener, que en este, solamente para empezar, que la problemática de cómo nos llega este proyecto, es un proyecto que tenía un tema de solución en las fachadas, donde tenían un sistema de narices o de precolados que hacían que entrara cierta ventilación natural, y tenía ciertos parasoles horizontales que ayudaban a disipar un poco el calor y disipar todo este tema, al ser un edificio demasiado alto y hacer un tema de vivienda para ayudar en el confort térmico. Teníamos que encontrar una solución más económica de esto. Este es un proyecto de Brandon Ho, el cual ya el tema de construirlo era muy complicado por el tema de costos. Y entonces esto se llevaron a hacer inicialmente de manera conceptual y de manera rápida, gráficas solares, estudios de asolamiento de cómo iba a afectar el entorno a este proyecto, de los proyectos actuales y los futuros que íbamos a tener en esta zona, para con esto llegar a una propuesta preliminar de eliminar estas narices de precolados que iban a ser muy complicadas de ejecutar, e iba a ser muy caro también, por un tema de pasar a una solución un poquito más sencilla y más económica, de parasoles verticales y poner rejillas y ventilas en la fachada que permitieran el paso de esta ventilación natural, cubriendo con vidrios laminados toda esta solución, que con esta solución al final de la propuesta original que teníamos, de los precolados y parasoles verticales, pasamos a tener esto, que al hacer estudios y ciertas modificaciones también de los parasoles y el cambio de vidrios, que justo trabajamos con Saint-Gobain y todo eso, se llegó a un ahorro hasta del 28% del presupuesto original, que bueno, es algo representativo, aparte de que no dejábamos de lado todo el tema de la sustentabilidad del proyecto y del confort que podía llegar a tener los futuros habitantes de este proyecto, ¿no? Pero bueno, solamente es un tema de análisis muy conceptuales y muy iniciales del trabajo que hacemos internamente en Bobis, para después pasarlos ya a temas un poquito más detallados, donde les decía, ya vamos a andar un poquito más en este tema del 6D, donde ya no solo es el tema conceptual, sino ya nos vamos a un poquito más de temas de estudios detallados, donde, bueno, podemos hacer todo este tipo de análisis, pero bueno, para esto ya le cedo un poquito más la palabra a mi compañera Paola, para que les explique un poquito más del tema. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Carlos. Buenas tardes. A continuación, les voy a explicar el apoyo climático que damos al equipo BIM interno de Bobis. Si se fijan, estamos pasando de una 3D a una 6D. Entonces, la 6D, ¿qué es? Es una categoría que está definida por la sustentabilidad. Ya mi colega Carlos explicó un poco los análisis energéticos conceptuales que puede hacer dentro de Revit. Sin embargo, ahorita les vamos a comentar más con más detalle los especializados. En este enfoque detallado se pueden hacer análisis energéticos, de asoleamiento, ventilación interior, temperatura interior, iluminación natural y radiación solar. Siguiente, por favor.
Y todo esto que menciono se puede mostrar aquí en estas imágenes. Siguiente, por favor. Es muy, muy importante explicar que la clave para que esto ocurra de forma efectiva y coherente es gracias a la interoperabilidad. Esta nos da la capacidad de interconectarnos de forma interdisciplinaria entre las distintas dimensiones. Como comentó Carlos, pueden comenzar en la 3D, en la 4D, en la 5D y pasarse a la 6D, que es la que estamos viendo ahorita, que le corresponde a sustentabilidad. Esta intercomunicación nos ayuda para solucionar problemas complejos y si nos damos cuenta, esto tiene una similitud con los sistemas naturales. Y tomemos en cuenta que la naturaleza ha sido una empresa que ha estado por millones de años evolucionando de una forma sustentable y sostenible, y creo que gracias a la interoperabilidad nosotros nos acercamos más a ese ideal de naturaleza y de cómo funciona eficientemente un sistema complejo. Siguiente. Bien, ahora vamos a pasar al 6D y Revit. Para activar el 6D en Revit, se puede activar de una forma básica y sencilla, que es agregando las variables del sitio. Estas son las coordenadas, que es latitud y longitud. Con esto vamos a ajustar la zona geográfica de donde esté ubicado nuestro proyecto. Y también es muy importante activar la tipología o el uso que le estemos dando a nuestro edificio. Algo súper también importante es que previo a comenzar cualquier análisis energético y previo a la certificación final con el cliente, hay que definir nosotros, bueno, junto con el cliente, qué prerequisitos y créditos necesitamos hacer dentro de dentro de BIM. Bueno, los prerequisitos son obligatorios, pero los créditos los podemos manejar de manera opcional y detectar cuáles vamos a usar, cuáles no, y explicárselo al cliente. Otro punto importante es explicar un poquito el workflow que utilizamos dentro de Bovis, y podemos iniciar con Revit y utilizar Insight, y también podemos utilizar Revit como 3D, y para pasarlo a la 6D utilizamos el GBXML. Este tipo de archivo nos permite trabajar un modelo normal en 3D y poderlo trabajar como un modelo energético en el Software Design Builder. Ya con esto podremos lograr análisis de radiación solar, consumo energético, entre otros. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar sobre la intervención LEED, lo que les comentaba. Entonces, definir los prerequisitos y los créditos. De prerequisitos LEED, con 6D podemos trabajar Minimum Energy Performance, Minimum Indoor Air Quality, y con los créditos podemos manejar todo este listado que se muestra en pantalla. Sin embargo, nosotros Bovis hemos trabajado este expertise mayormente con nuestros clientes con Optimize Energy Performance, Integrative Process y Site Assessment. Siguiente, por favor. Aquí mismo en Intervención LEED queremos mostrar un proyecto real. Es un proyecto aquí en Ciudad de México y en el cual se generaron 3 iteraciones de vidrio. Todo esto surgió porque el cliente originalmente había comenzado con un vidrio eficiente, pero era muy, muy, muy caro y se salía de costo. Como pueden observar, las fachadas son el 90-95% de vidrio. Entonces, el cliente vino a Bovis y nos pidió, a nosotros como Bovis nos pidió opciones, y por medio de la iteración en Design Builder pudimos lograr una opción media y baja. Esta media y baja cumplió más con la expectativa de los costos, pero se le dejó claro al cliente que como el vidrio tenía un menor rendimiento, lo tenía que compensar con parasoles, y de esta manera podría mantener los puntos LEED, que como pueden ver en un inicio él había determinado. Entonces, en estas opciones mediana y baja se mantenían estos puntos o este objetivo que él quería. Entonces, aquí se puede demostrar cómo de la 6D nos podemos regresar a la 5D, que es costos, y de esta manera trabajar de una forma intercomunicada y fluida de información para llevar y traer
y hacer cambios de una forma como más automática y no comenzar desde cero. Siguiente. Este es otro caso o estudio, también se encuentra en la Ciudad de México, es un proyecto de una torre de oficinas, pero aquí lo que queremos mostrar es que se utilizó una línea base y un proyecto propuesto dentro de Design Builder. Inicialmente se inició, originalmente se generó en Revit, después con el GVXML se pasó a Design Builder y se pudo generar esta comparativa. Toda esta comparativa se rige por el estándar ASHRAE 90.1-2010. Siguiente, por favor. Y ya finalmente mostramos las comparativas o los resultados finales de la diapositiva anterior. Y aquí podemos mostrar resultados al cliente en kilowatts hora, que es la energía consumida, y también se puede mostrar el costo-beneficio que se obtiene de un proyecto mejorado. También se pueden mostrar los puntos leads, y es una manera muy amigable para poder entender en qué punto de la certificación estamos, si la estamos logrando o no. Entonces, en conclusión, aquí podemos obtener consumos anuales predictivos para la toma de decisiones de cualquier tipo de proyecto, existente o nuevo. Mil gracias, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias, Carlos, Paola, por su intervención. Ha sido muy interesante escuchar estos conceptos, ver los proyectos que están en la mesa, en la realidad, en nuestra ciudad los vemos, y los que traen en puerta, ¿no? Ahora quiero cederle la palabra a la maestra Clara García Jiménez de OneClick para que nos platique su visión en este tema de cómo la sostenibilidad está involucrada con el BIM. Por favor, Clara, bienvenida. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Luis. Gracias a vosotros por tenernos aquí. Y la verdad es que por nuestra parte sí que vamos a ser muchísimo más pesados con la parte de sostenibilidad, pero bueno, voy a intentar también explicar un poco de todo, ¿vale? Bueno, pues yo también os comparto mi pantalla. Bueno, pues nosotros principalmente nuestro objetivo como empresa era la descarbonización global del sector de la construcción, ¿vale? Así de ambiciosos llegamos como pues esto es lo que queremos hacer. Entonces, bueno, así como pequeños datos para que sepáis que es OneClick, pues es una plataforma para calcular el análisis de ciclo de vida de edificios, de productos, pero bueno, ya os explico eso más adelante. Entonces, bueno, pues como pequeños datos así para que entendáis la empresa, se fundó en Finlandia, ¿vale? Pero ahora ya pues está en más de 120 países, entonces ya está muy adaptada a otras regiones, ¿vale? Que no son solo pues los países nórdicos en Europa. Bueno, pues la herramienta tiene una base de datos que ya son más de 120.000 puntos de datos, cumple con más de 50 certificaciones y tenemos más de 15 integraciones. Todo esto ahora lo explico. Entonces, bueno, principalmente nuestro software tiene 4 bloques distintos. Nosotros con el software puedes hacer el análisis de ciclo de vida tanto de edificios, de infraestructuras y de ciudades, de productos o el informe de huella de carbono pues de una organización. Y bueno, aparte de esto, pues ofrecemos más cosas como empresa, pues servicios, por ejemplo, ofrecemos trainings. Ahora el 21 de septiembre, que creo que es el miércoles, va a haber un training gratuito que es en España, pero bueno, que si os registráis os llega la grabación, o sea que no hace falta verlo en directo, pero bueno, sería como trainings muy básicos de qué es un análisis de ciclo de vida, cómo podemos hacerlo, ¿vale? Para que todos podamos entender cómo se hace y bueno, pues cosas muy básicas y muy entendibles para todo el mundo. Y bueno, luego pues ofrecemos consultoría, pues herramientas, en la web hay mucha información de todo lo que sería la huella de carbono, tanto en productos como en edificios, ¿vale? Y bueno, en nuestra plataforma el objetivo que tiene es que todos los distintos stakeholders de la construcción, ya sean fabricantes de materiales de construcción hasta un arquitecto que diseña el edificio, que todos esos stakeholders puedan unir datos dentro de la plataforma y que todos haciendo esto puedan llegar, bien unos a conseguir certificaciones, a que se obtenga más información sobre los impactos de carbono,
bien a tener una mayor automatización digital. Por ejemplo, cuando el software se creó no había integración con Revit, pero al final cuantos más usuarios hay, pues más usuarios solicitan y al final, bueno, pues ya hay muchas más integraciones de las que había cuando se creó originariamente el software. Y bueno, luego pues generadores de datos, de EPDs, lo mismo, cuantos más usuarios hay, pues más usuarios solicitan a los fabricantes que tengan una EPD, una declaración ambiental de producto y bueno, pues que toda la industria de la construcción al final vayamos todos al mismo camino. Entonces, bueno, pues principalmente lo que decía, pues con la herramienta lo que se pueden hacer son declaraciones ambientales de producto o aunque sea el análisis de ciclo de vida, conseguir certificaciones, sobre todo pues LEED, BREEAM, Living Building Challenge, bueno, pues todas las certificaciones que tenemos ahora. Y bueno, luego se puede hacer pues la huella de carbono de organizaciones, tener un portfolio en caso pues ya de constructoras, pues tener un portfolio con todos los edificios y todas las huellas de carbono. Entonces, pues a cada uno de estos stakeholders pues les podemos ayudar de una manera o de otra, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para fabricantes, pues lo que hacemos es automatizar. Principalmente la herramienta está hecha para eso, para que tú como fabricante pues metes los materiales que estás utilizando para fabricar ese producto y la herramienta, ya solo con meter esos materiales, obtienes los resultados del análisis de ciclo de vida y la creación de la EPD es automática, ¿vale? Luego ya, pues lo mismo, la verificación por terceros y la publicación, todo por nuestra parte, ¿vale? Y pues desde el punto de vista de la edificación, tanto en edificios como en infraestructuras, pues habría herramientas para todas las partes. Si nosotros todavía estamos en la fase de concepto, pues podemos utilizar herramientas como Carbon Designer, que nos da pues una baseline de lo que sería un edificio como el que estamos buscando. Luego, pues ya más herramientas paramétricas. Si nosotros queremos integraciones, lo mismo, podríamos introducir los propios materiales que tenemos. En caso de que ya esté construido, pues hacer el análisis de ciclo de vida metiendo todos los datos en función de los datos que nosotros tenemos y de la base de datos. Y ya por último, pues poder tener una referencia con otros edificios de la misma región a la nuestra, ¿vale? Y del mismo tipo de edificio. Bueno, una cosa muy fundamental que nosotros siempre explicamos es que todos los stakeholders tienen muchísima más capacidad de la que ellos piensan, ¿vale? Porque cuando nosotros estamos diseñando el edificio es cuando mayor capacidad tenemos para influenciar en los impactos, pero a la vez tenemos menor conocimiento de los impactos, ¿vale? Que parece como algo contradictorio, pero no lo es. O sea, nosotros si todavía no sabemos nada, claro, no sabemos los impactos que va a haber, pero tenemos mucha mayor capacidad de influir con los materiales que elegimos, con el diseño que hacemos y conforme nos vamos acercando al uso del edificio, cuando ya está construido, pues ya no tenemos capacidad de influenciar porque ese edificio ya está construido, pero conocemos perfectamente ya todos los impactos. Entonces, bueno, pues esto nos puede servir para ir conociendo los impactos de edificios que ya tenemos e ir viendo cómo mejorarlos en otros edificios. Entonces, pues esto nos ayuda sobre todo en las integraciones, porque nosotros pues en el concepto y prediseño tenemos una herramienta, pero luego para el diseño pues tenemos integraciones tanto con Rhinoceros, Grasshopper, Design Builder, en la fabricación pues con Tecla, con Revit y luego pues cuando ya tenemos partidas de materiales pues podemos usar Excel, ¿vale? Pues Solibri, Trimble pues tenemos otras herramientas. ¿Para esto qué usamos? Pues la base de datos. La base de datos es global de todas las EPDs que están publicadas tanto en Europa, en América, prácticamente en todos los continentes. Y luego, pues en caso de que esas EPDs no las podamos usar, pues porque no se asemejan a nuestros materiales, pues usamos datos genéricos, ¿vale? Siempre para poder obtener los resultados que buscamos. Entonces, bueno, pues ahora os voy a poner un ejemplo de cómo se haría una integración con Revit, que es normalmente la más utilizada en el software, para que veáis, bueno, pues que es muy sencillo. Entonces, nosotros simplemente nos bajaríamos un plugin, porque el software es en línea, entonces lo único que tendríamos que bajar es un plugin para lo que sería Revit. Con el plugin pues nos aparecería aquí una pestañita que dice pues One Click, y aquí tendríamos dos opciones, que sería o trabajar en el plugin en Revit o utilizar
la nube, o sea, que fuera a nuestro software, que es lo que voy a enseñar porque es como lo más rápido, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tendríamos una serie de pasos muy sencillos todos. Se pueden revisar todos manualmente o simplemente revisar algunos, que es lo que yo voy a hacer, ¿vale? Entonces, seleccionaríamos para qué proyecto queremos que entren los datos. Bueno, pues lo típico que se haría en todas las integraciones. Si queremos reemplazar, si queremos añadir, ¿vale? Luego, pues lo que haría el programa es ofrecernos combinación, pues si tenemos varios materiales con el mismo nombre, juntarlos o si preferimos que estén separados. Y por último, pues lo que tenemos que hacer es el mapeo, ¿vale? Que sería asignar cada uno de los materiales que tenemos en Revit, él nos lo asigna a un material. Entonces nosotros podemos simplemente pues, aceptar eso que él nos ha hecho, el mapeo que ha hecho la asignación, o nosotros modificar, aquí como veis en el nombre del recurso, modificar el material que queremos buscando en la base de datos. Lo más fácil que tiene el software, porque como es una automatización, pues que nosotros aquí ya nos va a aparecer que, por ejemplo, pues este mapeado ya lo ha hecho, o sea, yo ya otra vez que lo integré, yo puse este material. Entonces él va guardando las integraciones que yo he hecho del software al material, ¿vale? Tanto eso, pues como usuarios globales, ya hay otro usuario que introdujo este material, pues ya se asigna a ese material. Y bueno, pues eso sería todo. Con esto ya se metería dentro del software, ya nos daría unos impactos y por último, pues tendríamos ya todos los resultados, por ejemplo, para LEED, pues tendríamos todos los resultados de nuestros materiales, del transporte, todo lo que sería pues calentamiento global con los impactos distintos que nos pida LEED o la certificación que busquemos. Y bueno, pues nos da gráficas para que veamos pues eso de forma más visible o para poder, pues no sé, publicar en nuestra web el impacto que tenemos que sea más visual. Y bueno, pues básicamente el resumen sería que nosotros con la plataforma lo que intentamos es que el carbono sea, que todos veamos que es más fácil de entender y que es más fácil de manejar y no hace falta pues ni ser un experto ni tener muchísimos años de experiencia con el software, sino que es muy fácil de entender y simplemente pues dedicándole un poco de tiempo se puede sacar un buen resultado. Así que bueno, pues nada, si tenéis dudas de la presentación dejo mi contacto, ¿vale? Así que, pues nada, espero que os haya resultado muy interesante. Muchísimo, Clara. Muchísimas gracias, porque la verdad que la herramienta, además de ser bastante fácil de utilizar, es un mecanismo que nos va a dar un elemento de valor adicional a nuestro proyecto. Entonces, utilizar OneClick definitivamente puede ser una muy buena herramienta para aquellos que no la conocen. Es muy recomendable el uso para el análisis, para estos términos de valoración energética, etcétera, y aprovechar también los otros servicios que ofrece OneClick. Bueno, muchas gracias, Clara, muy interesante, y ya tendremos preguntas al final de esta charla. Vamos a dar paso a nuestros amigos de Autodesk y le doy la bienvenida a la ingeniera Itzel Rosas y al ingeniero Justin Taylor, que van a platicar con nosotros sobre este tema de la sostenibilidad y el BIM. Bienvenidos, Itzel. Welcome, Justin. Muchas gracias, pues muy amables. Bueno, pues a continuación vamos a presentar un poco nuestra visión de como Autodesk en este tema de BIM y la sustentabilidad en la construcción. Y también vamos a mostrar algunos casos de estudio. Ya algunos elementos se han visto con los ejemplos que nos trajo Carlos y también esta Clara, ¿verdad? Clara. Así que, pues bueno, yo creo que aquí vamos a poder integrar varios aspectos bastante interesantes. Entonces, pues bueno, básicamente como Autodesk notamos que en la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción, cuando se habla de temas de sustentabilidad, existen tres tendencias principales. Una tiene que ver con la gestión total del carbono, en el cual pues hay un compromiso a nivel mundial de reducción de las emisiones globales de carbono a nivel de la industria, no solo de la construcción, sino en general, a nivel de países, a nivel de sectores industriales, etcétera. También tiene que ver con temas de eficiencia de recursos, dado que la construcción es una de las industrias
a nivel mundial que exige el consumo o requiere el consumo de materias primas en mayor proporción que otras industrias, y también genera mucho desperdicio, muchos desechos de construcción, las cuales pues generan pues basura y no son aprovechadas en su 100%. Asimismo, temas de economía circular también son importantes, puesto que las construcciones, la vida, digamos, o el ciclo de vida de las construcciones, pues puede ser largo. Hay temas de renovación, de modernización, de recuperación, no solo de los activos, sino también de los materiales que están involucrados en los activos. Entonces, teniendo este enfoque un poco amplio, ahora vamos a ir hacia el tema de que dentro de estos factores de sustentabilidad principales, el tema de energía operacional de los edificios, pues es uno de los temas que directamente intervienen en los estudios de sustentabilidad de los proyectos de construcción. Y esto tiene que ver, esta energía operacional tiene que ver con la distribución de los edificios, cómo están dispuestos, cómo están distribuidos, dependiendo su ubicación, su orientación, sus dimensiones, etcétera. Los criterios de diseño, los cuales ya hemos visto algunos ejemplos ahorita con las dos pláticas anteriores, y estos análisis de iluminación. Todo esto en conjunto nos va a dar como resultado valores muy cuantificables de cómo estaría operando a nivel de consumo energético los edificios. Y en ese sentido vamos a dar, como les decía, dos casos de estudio en los cuales hablamos de la distribución y criterios de diseño, y por otro lado, sobre el análisis de iluminación. En el caso de la distribución, podemos utilizar diferentes herramientas. Una de estas herramientas que es adquirida por Autodesk de manera reciente es SpaceMaker. SpaceMaker ayuda a integrar los criterios de diseño con todos los datos de terreno, mapas, viento, iluminación, tráfico, zonificación, etcétera, para ayudarnos a generar diferentes opciones de sustentabilidad energética desde el principio, desde la etapa conceptual. Esto ayuda muchísimo a tomar las mejores decisiones desde el comienzo de la etapa de diseño, desde la fase de planeación, sin invertir realmente mucho y buscando siempre maximizar justamente el valor de las inversiones una vez que estas son construidas. En este ejemplo que voy a comentar, pues vamos a presentarles el análisis del potencial de energías renovables de un edificio utilizando pues paneles solares o celdas fotovoltaicas, también se le conoce de esa manera. Entonces, bueno, el primer paso de este análisis consiste en estimar el potencial de generación de energía fotovoltaica sobre el techo del edificio. Como estamos viendo o como pueden ver, estamos hablando de un diseño conceptual sin mucho grado de detalle, pero sí tenemos y contamos con la geometría necesaria y la ubicación y todos los datos del contexto para poder hacer un análisis inicial que nos permita entender cuál es el potencial del edificio para generación de energía fotovoltaica. En este sentido, por las áreas del techo del edificio y la exposición solar a la cual estarían expuestas, pues podemos contabilizar que el 91% de esta área tiene el potencial de generación de energía fotovoltaica e inclusive lanzarnos un número cuantitativo, de mayor a 162 kilowatts por metro cuadrado. Esto ya empieza a ser muy interesante, puesto que sin invertir ni mucho tiempo ni mucho dinero, podemos ya estar haciendo análisis bastante interesantes sobre el potencial energético de un edificio. Posteriormente se realiza el análisis de la energía o requerimiento energético aproximado del edificio. Esto también es posible
posible calcularlo a partir de la escala, las dimensiones, la geometría y las características del diseño. Y en este sentido, podemos obtener también un valor, ¿no? De 112, en este caso, para este ejemplo, 112 kilowatts por metro cuadrado al año sería como el requerimiento energético que el edificio va a estar requiriendo. Entonces, sí, mediante la interacción y esta interoperabilidad existente entre SpaceMaker y Revit, podemos llevar el modelo a un análisis mucho más detallado, mucho más granular, que nos permita con la herramienta de Insight hacer este análisis energético del potencial fotovoltaico y de esta manera entender cuál es el potencial real ya más detallado, considerando diferentes variables como pueden ser esta área de techo, el tiempo de retribución, etcétera, y ver qué proporción del techo es realmente, tiene la capacidad de sostener, digamos, los paneles solares para un máximo, digamos, de eficiencia, ¿no? De generación de energía fotovoltaica. Entonces, Insight nos va a brindar la capacidad de analizar cada techo, determinar este potencial de generación de energía, la recuperación también, y calcular cuál sería el porcentaje que el porcentaje de ese total de requerimiento del edificio, cuál sería el porcentaje que puede ser cubierto con energía fotovoltaica a partir de paneles solares. En este ejercicio se calcula que el 18.5% se puede cubrir a través de energía fotovoltaica, lo cual pues es un dato bastante interesante y que nos permite tomar una decisión de si invertir en este tipo de energía o cómo invertir para poder obtener ese beneficio. Ahora bien, una vez que tenemos este dato inicial, podemos generar un diseño más detallado de las fachadas a partir de un análisis adicional en el cual calculamos el VSC, que es el Vertical Sky Component, que básicamente nos dice la cantidad de luz natural que cae sobre un muro vertical o ventana. Y, por ejemplo, en este análisis detectamos que las zonas más azules, más oscuras, tienen un bajo grado de exposición solar versus los colores más claros que tienen un alto VSC. Esto va a significar que yo puedo utilizar esta información para saber qué tipo de fachadas voy a utilizar para este edificio. De esta manera, en Revit puedo generar propuestas en el cual pueda yo tener ciertas caras o ciertas fachadas con mayor grado o tamaño de ventanales, por ejemplo, o mayor número de ventanas con respecto a los muros lisos, ¿no? Y las otras zonas que tienen menor grado de cantidad de luz, generarles ventanas más amplias y viceversa, ¿no? Entonces, esta es una de las también maneras de poder rápidamente ejecutar unas propuestas de diseño que sean más efectivas a nivel de energía solar o eficiencia energética. Otro ejemplo que también se puede hacer es este modelo con ya la propuesta de fachadas mucho más definidas. Tiene un cálculo de requerimiento energético, como podemos ver en este ejemplo, de 222 kilowatts por metro cuadrado al año. Pero Insight nos va a ayudar a partir de diferentes criterios, ir impactando este número o este valor para ir reduciendo la cantidad de energía del edificio. Entonces vamos a ver con este video un rápido ejemplo de cómo serían el análisis. En este caso les decía, 222 viene siendo el valor de requerimiento inicial del edificio con esas fachadas, pero yo a partir de la selección de diferentes factores o criterios de diseño, puedo ir variando y generando diferentes escenarios
que me permitan ir reduciendo ese valor. Y como ustedes pueden ver, todavía es un diseño muy preliminar, pero que es muy valioso y que me permite tener información precisa y bastante importante para generar una propuesta de diseño mucho más eficiente ya cuando venga la etapa de diseño detallado. Ahora bien, el siguiente ejemplo tiene que ver con análisis de iluminación. En este sentido, permítanme un segundo, creo que para configurar pues un análisis de iluminación correcto, en Insight necesitamos aplicar los diferentes estándares de la industria para definir el nivel de reflectancia de los diferentes elementos constructivos, como pueden ser techos, paredes, pisos, y también la transmisión visual de los vidrios. Entonces, una vez definidos esos factores y teniendo un modelo que me permita contar pues con todas las características del diseño, que además esté bien, digamos, geoposicionado, ubicado, orientado. Insight va a tomar esta información para leer todos los datos meteorológicos relevantes, posicionarlo con respecto a la salida del sol también y orientar orientar el edificio correctamente para entonces, aquí se me trabó un poquito, ahí está, para entonces ejecutar diferentes tipos de análisis de iluminación que puedan ayudarnos a llevar a una certificación, ¿no? En este caso estamos poniendo un ejemplo de una certificación BREEAM en la cual te da 2 créditos si logras que un piso obtenga un cierto factor de iluminación natural con respecto a un porcentaje del área analizada por horas en todo el año. Entonces, en este ejemplo podemos ver que tenemos el área de una cocina, comedor, un cuarto que tiene 33 metros cuadrados y en este caso el análisis nos indica que existe un factor de iluminación promedio de 2.1. Estas son buenas noticias puesto que nos permite pasar, digamos, este criterio de evaluación de manera correcta, puesto que obtenemos ese valor en el 80% del área de la cocina. Sin embargo, cuando ejecutamos el siguiente análisis, que son los niveles de luz de todo el cuarto, no solo la iluminación natural, sino la luz per se en el cuarto, obtenemos ya un valor menor al esperado, ¿no? El esperado son 100 niveles de luz durante 3.450 horas por año o más, y en este sentido obtenemos solo 30. Entonces estamos por debajo y eso nos genera pues una pérdida, ¿no? De los créditos correspondientes a este criterio de evaluación, lo cual al diseñador le permite empezar a generar también opciones de diseño en esta etapa, ¿no? Por ejemplo, en este caso, nos está hablando de que el 23% de la área no tiene luz suficiente, por lo tanto ahí el diseñador, ya sea que pueda recorrer alguno de los muros o abrir más las ventanas o generar una fuente de luz natural para poder vencer y obtener un valor muchísimo mejor. Finalmente, bueno, en Revit también se pueden generar diferentes renders de iluminación a partir de diferentes vistas y perspectivas, y estos renders de iluminación se corren desde la nube, lo cual nos permite eliminar demasiados, ahora sí que trabajos de procesamiento desde nuestra computadora, y de esta manera también poder simular la iluminación que entra a cualquier área o cuarto durante diferentes horas del día y ver los niveles de luz proyectados en las diferentes zonas, ¿no? También esto puede ayudar a generar un criterio de diseño para diferentes áreas que a lo mejor necesiten más exposición solar o menos exposición solar, dependiendo de las necesidades. Y con esto, bueno, yo básicamente ahora invito a Justin, como Luis, bueno, como sí, ya lo han presentado.
yo le quiero hacer una pregunta, porque creo que su valoración como consultor principal en sostenibilidad en Inglaterra, pues puede aportarnos bastante, ¿no? Y la pregunta que le quisiera comentar, o el comentario que quisiera yo que hiciera, es cómo en base a su experiencia, cómo las exigencias de reducción de huella de carbono están cambiando la industria de la construcción en Inglaterra y Europa. So, Justin, if you can talk about to talk to us about how the carbon footprint reduction regulations are changing the construction industry in England and Europe. Sure, Ethel, thank you very much for that. That was really well presented, and thanks everyone for your time. Apologies, I have to speak in English. It's a real shame, but yeah, around the world, it's changing rapidly. And in the UK, same as everywhere else, we have certain requirements that are mandated in terms of energy by the government for new buildings, and also for renovations and retrofits. And we have certification standards such as BREEAM for other aspects of sustainable design, such as health and well-being, you know, natural daylight, etc. These are becoming more and more requested by owners and operators and clientele. So designers and construction firms are having to now assess the embodied carbon and the operational carbon in their designs, and the two go hand in hand. There's always a trade-off between the two, which I think everyone's aware of. You did a great example on that presentation a minute ago, which is, you know, you can increase the natural daylight, so you're reducing the overall artificial lighting and therefore the energy cost, but you could also be increasing the heating potential coming from the solar radiation. So you have to balance that off with a different type of glazing maybe, which has got a higher embodied carbon value. So there is this trade-off between, as I said, embodied carbon and the overall life cycle of the building. And the other thing that we're starting to discuss and look at, you know, seriously, is material or buildings as material banks. We need to move away from we build, we use, we demolish and put into landfill. We start to need to reuse the materials or the prefabricated elements. And in order to do that, we need to understand what the embodied carbon is in those materials and components. And we have to have a library of these, a bank of these, and understand how we can access them and how we can design that things can be taken apart easily. If things are glued, you know, or riveted together, or with mortar, or those kinds of permanent fixtures, it's very hard to take things apart and reuse. So again, we're looking at the ways of embodied carbon and operational energy on how buildings can be reused at the end of their life cycle. And that is because that is something that we seriously need to look at if we are going to meet our requirements of net zero. We need to reduce virgin material, and we need to stop waste going into landfill. So that's crucial for me. Thank you very much, Justin. Excelente. Thank you, Justin. Thank you. Muchísimas gracias, gracias Justin, thank you very much, y Itzel, muchísimas gracias. Estamos prácticamente sobre el tiempo, pero me gustaría hacer algunos comentarios, si podemos quitar la presentación, Itzel, para que podamos abrir un poquito el diálogo aquí entre todos. Sería muy interesante. Claro. Sobre todo, dos temas que surgen y que invitamos. Pueden poner sus preguntas o inquietudes aquí en el chat, por supuesto. Pero yo tengo una pregunta en general y la dejo abierta para que la puedan contestar cualquiera de ustedes. Pero hablamos de herramientas, hablamos de muchos valores que se pueden calcular, hablamos de regionalidad y de la orientación del edificio, de cómo manejarlo, pero ¿cómo podemos influir a través de esta herramienta a que los proyectos de manera local o regional se conviertan en proyectos mucho más eficientes? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo hacer que el BIM
sea una herramienta que traspase la frontera de la construcción tradicional en términos de costos, en términos de eficiencia, etcétera. Carlos mencionó un poco al principio en esto. ¿Quién quiere contestarnos? Bueno, ya yo no se peleen. Adelante, adelante. Adelante. Justo ese tema que mencionas al final es, sabemos que nuestra industria mexicana va dando pasos cada vez más, vamos a llamarle grandes, para irlo implementando en todas las áreas. Como dices, al final, obviamente es muy importante ahorita el tema que estamos hablando de sustentabilidad, pero pues abarca mucho más temas, desde la construcción, desde temas de costos, temas de programación. Es complicado cada vez, hay empresas que se resisten un poco a ese cambio, pero al final es un tema de, vamos a llamarle, ir evangelizando como con ese conocimiento de, bueno, ok, sí, obviamente la construcción puede seguir haciéndose como se ha hecho desde tiempos inmemorables, ¿no? O sea, de eso no hay duda, se puede hacer, pero al final hay herramientas y tecnología que pueden ayudar a mejorar estos procesos, a hacerlos más eficientes, a llevar todo esto a un mejor puerto al final, porque, o sea, todo ese tema sustentable al final también es un tema de reducir nuestra huella de carbono, de todo lo que estamos, porque al final la construcción es una de las industrias que más se involucra en estos temas o más afecta en estos temas. Al final es un tema también de con toda esta herramienta, toda esta innovación, todo este conocimiento, pues ir mejorando todas nuestras prácticas, todo esto que ya sabemos hacer, pero mejorarlo, hacerlo mejor, no porque ya sepamos que se hace bien así, quedarnos ahí, al final mejorar, implementar, si alguien no sabe, no importa, compartir ese conocimiento, explicar, al final para bien de todos, creo, para bien en común del mundo, de la industria, de nosotros como país también. Y bueno, para no extenderme tanto, pero creo que es algo que podemos ir haciendo todos así desde un tema hasta moral con el mundo y con las empresas, con la gente, de compartir justo esto que vamos aprendiendo, conociendo, innovando, para que podamos ir mejorando entre todos. Muchas gracias, Carlos. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de no utilizar recursos futuros, utilizando los recursos actuales y mejorar la cuestión económica. Clara, ¿cómo hacemos este clic entre un etiquetado, una certificación, como lo hemos visto en los proyectos en donde OneClick participa, que te dice, bueno, pues este es un sello que te estoy dando, que te permito conocer un nivel de lo que va a representar tu edificación, y el entendimiento de la gente? ¿Cómo lo han visto ustedes desde su perspectiva? Clara, no sé si me escuchas. Disculpa, Luis, creo que se... Sí, no, o sea, escuché la mitad de la pregunta solo. No te preocupes, te preguntaba, ¿cómo ven ustedes este clic que hay entre lo que hace una herramienta como OneClick y te da un sello, te certifica, no te certifica todavía, pero te dice exactamente cuáles son tus valores, y el entendimiento que tiene el usuario final o el arquitecto o el constructor? ¿Cómo ven esta relación? ¿Dónde está ese beneficio? Yo creo que el beneficio es enorme. O sea, lo que pasa es que está directamente ligado a lo que el usuario quiera hacer con la herramienta. Porque tú, claro, puedes usar la herramienta para obtener los valores y entregarlos a un cliente, o directamente pues entregarlo a BREEAM o a la certificación que sea, pero también puedes concienciarte. O sea, tienes la opción, el software te da la opción de eso, que tú puedas obtener tus resultados y saber qué son esos resultados. Poder comparar que la baseline que te da con lo que tú puedes mejorar, ¿qué significa eso? O sea, tú puedes verlo. Igual si eres un fabricante, claro, es un trabajo muy arduo recuperar todos los datos de los impactos que tienen todos los químicos que estás usando o los productos que estás usando, pero así te ayuda a conocer el propio material que tú fabricas. Porque claro, con eso puedes ser más transparente a los demás, pero a ti también, porque muchas veces los fabricantes no lo saben.
o cuando haces el edificio muchas veces tampoco tú eres consciente. Entonces te da un valor enorme, no solo de lo que ya tienes hecho, sino, claro, a la hora luego de hacer otro edificio, tienes mucho más conocimiento de cómo puedo mejorar, cómo varían los materiales, conocer materiales nuevos que no conocías, porque lo has encontrado en la base de datos de tu propio país. O sea que yo creo que tiene un valor enorme. Muchas gracias, Clara. Creo que sí, este es un proceso de valor añadido, ¿no? Proyecto con proyecto vas creciendo, vas haciendo las cosas de manera más importante. Y para Itzel y para Justin, y ahora hago la pregunta en inglés después de esto, o Itzel me ayudas con la traducción, pero hablar de los procesos de Net Zero, de cómo el BIM va a impactar a las nuevas construcciones, cómo vamos a desarrollar todos estos proyectos de manera importante. Todos los gobiernos del mundo deben crear una hoja de ruta de descarbonización. Esto es bien importante. Y en ello entran las tecnologías y el desarrollo de estas herramientas. Lo vimos en los ejemplos que nos presentaron. ¿Y cómo verían ustedes esta relación del Net Zero y el futuro de las ciudades? Claro, claro, gracias, gracias Luis. Pues mira, aquí has tratado un punto bien importante que tiene que ver con esta demanda, exigencia de alineación con este propósito global que es el de descarbonización, ¿no? del neto cero. Esto no solo exige a nivel de corporaciones, sino también es una exigencia, como decías, a nivel de gobiernos, y cada vez tenemos más presente a nivel de industria, no solo en la industria de la edificación, sino en las industrias en general, que las organizaciones se están acomodando y cambiando tanto sus planes de negocio, sus procesos, sus flujos de trabajo, etcétera, hacia propósitos de sustentabilidad. Y aquí es donde, bueno, en nuestro caso Autodesk, nosotros también buscamos cómo podemos apoyar, ya sea a nivel de herramientas, ya sea a nivel de flujos de trabajo y de integración entre herramientas inclusive de terceros, para poder ayudar a las empresas a hacer un cambio mucho más rápido, más dinámico, que sea más eficiente en costos y a nivel operativo también. Y bueno, le doy la palabra a Justin. Justin, Luis is asking a question, if you would like to answer, about how BIM is impacting positively this net zero initiative that is running globally. Sure, it's a very good question. Everyone's talked about what BIM stands for a very long time, since it came about, building information modeling. I think now people are finally beginning to understand what the I stands for, the information, and how important that is in design. So not only are we creating geometry, but we're putting intelligent information into that and analyzing how that behaves in the real world before something gets built. The earlier we can make predictions and test different scenarios, the more chance we've got of producing either new buildings that are highly efficient, or producing retrofits and renovations which perform as they should do. Okay, so we're bringing that ability forward. We can test all different scenarios, we can test materials, we can test different facades, different shading, different internal organizations of the building. We can test different heating and ventilation systems before it goes in. So we can play all those scenarios off. But not only that, we didn't bring it up in your slides at all, but things like digital twins, Autodesk has got Tandem. We can then take that final model, the as-built model, put it into a digital twin. We can set sensors in the building, and those can report real-time feedback on how that building is performing, and they can provide insight into any area which is not performing how it should do. So we can start to understand what is potentially going wrong and how we can fix it. So cradle to grave,
on the design and the running of the building. And not only that, when we come to the end of that building's lifespan, the digital twin, BIM, the information in that model will allow us to take that building apart and understand what it is we're taking apart, how it can be renewed, and what is its material worth. So I think BIM is more important now than it ever has been. And I think we're starting to wake up and understand that. Thank you very much, Justin. And one of the words you mentioned that it is very clear to me, and I will translate in Spanish, is build before to build. Construir antes de construir, como lo menciono siempre yo en México. Y this specific way of think that we can see the building before we get it is going to be very, very important for the market. Va a ser súper importante para nosotros tener esta visión de poder conocer el edificio antes de tenerlo hecho una realidad y poder ver cómo va a funcionar, cómo va a operar, etcétera. Tenemos una pregunta y le cedo la palabra. Mucho gusto y bienvenido, Carlos Delgado de IPAC. Muchísimas gracias, bienvenido. Por ahí tenías la mano levantada. Sí, nada más rápido para hacer el comentario que estas herramientas son muy importantes, sobre todo para hacer el estudio completo de la cuna a la tumba. Porque el problema es que muchas veces en el proyecto solamente lo vemos de la cuna a la puerta y de repente la operación se nos olvida un poco. Están las inercias térmicas, está el desempeño energético de la estructura, y esa es la parte importante, recordar que la implementación de los modelos gemelos en BIM no son solamente para el periodo de construcción, sino es el modelo con el cual van a operar a lo largo de la vida útil del activo. En este caso el edificio o lo que se vaya a construir es un activo fijo que va a tener un desempeño contable determinado para su depreciación, y actualmente de repente muchos materiales que van en la estructura, en fachada, en elementos de pisos, de repente tienen ese pequeño problema que le deja a uno la problemática a la operación al cliente, y el cliente de repente en la operación es cuando empieza a ver que se cumplió o no se cumplió lo que dejamos, ¿no? Y esto en la sustentabilidad es muy importante. El otro tema que quería decirles es que ya no podemos seguir construyendo como se construía. Eso es un hecho. La pandemia cambió totalmente las cosas y entonces los cambios que se nos vienen son inevitables. El que no quiera adaptarse a estas nuevas tecnologías y cambiar, pues es un dinosaurio que va a extinguirse, porque ya es la sociedad y los clientes que compran los que están exigiendo todo esto, ¿no? Entonces, ya no podemos seguir construyendo como antes. Ese va a ser el cambio fundamental. Ese era mi comentario. Muchas gracias, Carlos, de verdad, muy interesante. Y sí, vamos a ser 9,000 millones de personas en 2050 y necesitamos construir el 60% de los edificios que se requieren para 2050 no se han construido, se tendrán que construir diferente y con tecnologías diferentes. Sergio Aguilar nos pregunta, además de que los felicita por sus presentaciones, nos pregunta si existe normatividad en desarrollo urbano en México y en el mundo para que posterior a la construcción de un edificio con eficiencia energética no se vaya a construir otro que le genere sombras o le genere algún problema. Esta es una súper pregunta, va mucho más del urbanismo, va mucho más de la normatividad general. Pero, ¿quién tiene algún comentario al respecto? Es difícil, porque la normatividad de nuestros países y en las ciudades no contempla todavía, al menos no en todos los países en desarrollo. No tengo una respuesta exacta con una normativa, pero fue justo un ejemplo que presentó mi compañero Carlos, que en el modelo conceptual que estaba analizando de sustentabilidad, él tuvo, o el equipo tuvo que predecir un futuro desarrollo arquitectónico que iba a estar muy cerca de ese edificio que él específicamente estaba analizando. Esto se encuentra en la idea era que fuera en la Ciudad de México, que ninguno de los dos edificios está construido actualmente, pero estos edificios que se iban a presentar en un futuro, ¿cuánto, Carlos? Me dirían, no sé, 100, 150 metros, y le iba a generar una sombra al edificio que mi compañero está analizando. Entonces, creo que tal cual no hay una normativa porque justo él se estaba preocupando por ese futuro a mediano plazo y que
iba a generar una problemática con un exceso de sombras. Entonces, no te tengo una respuesta con una normativa, pero sí con un ejemplo real que tuvimos. Prometemos investigar sobre la norma porque debe haber algo. Yo estoy seguro que en la 020 de envolvente se considera cómo se va a comportar el envolvente, pero no se habla del sombreado indirecto de los edificios. Por supuesto, todo el mundo hace análisis energético basado en el entorno y en la ubicación donde el edificio va a estar instalado, y eso nos dará un elemento de trabajo. Pero bueno, muchas gracias por la pregunta, Sergio. Es un compromiso que nos dejas en BIM Task Group para investigar sobre esta norma, y lo haremos más adelante con mucho gusto. Estamos con el tiempo encima. Yo solo quisiera cerrar, de verdad, agradeciendo infinitamente a los ponentes el día de hoy en este tema de BIM y la sostenibilidad en la construcción. Por supuesto que queremos agradecer a las empresas que nos han apoyado, de nuestros expositores, a Bobis, a OneClick y Autodesk. Les agradecemos infinitamente el apoyo. Por supuesto, a Clara García de OneClick, a Paola Pérez de Bobis y a Carlos García de Bobis, a Itzel Rosas y a Justin Taylor de Autodesk. Muchísimas gracias de veras por su participación. Quiero agradecer infinitamente a la Cámara de la Construcción, a la FIC y al ISIC por todo el apoyo que siempre nos dan. Por eso estamos aquí con la transmisión. Muchísimas gracias a Grupo EUCO, que nos apoyó en la generación de contenidos para este proyecto. Por supuesto, también a la gente de Autodesk. Obviamente tengo que reconocer también a la gente de Saint-Gobain, nos permitió estar también por este lado. Y bueno, los quiero invitar a nuestro próximo evento, y por ahí vamos a poner el flyer de nuestra próxima presentación. Va a ser el cumplimiento del BIM para el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible desde nuestro Comité de Sostenibilidad. Un tema muy interesante, componentes de muy alto nivel. Está Alicia Silva, que es la presidenta de SUME, del Green Building Council en México. Va a estar la maestra Gema Santana, la directora de la Agenda 2030 de la MED, que es muy interesante su visión. El maestro Osvaldo Mireles de Terra ERI, y el doctor Simón Levy, que es vicepresidente de operaciones de Smart Cities Group, que seguramente será una charla muy interesante. Será el próximo 13 de octubre. Ya les enviaremos la liga para que puedan conectarse con nosotros. No quiero despedirme sin agradecer el favor de su atención. Nos vemos en una próxima edición de BIM Task Group TV. Muchísimas gracias a todos. Les agradecemos muchísimo. Nos vemos en una próxima edición. Justin, thank you very much. See you soon. Muchas gracias. Thank you. Muchísimas gracias por organizar esto. Gracias. Bye. Estamos en contacto. Gracias a todos.